¿Qué pensarían si les dijera que uno de los secretos mejor guardados de la medicina cardiovascular y neurológica moderna lleva siglos creciendo en los troncos podridos de los árboles? Y que además tiene literalmente la forma exacta de una oreja humana. Digo, suena a broma, pero no lo es. Para nada. O sea, tiene pliegues, es de color pardo oscuro, con una textura gelatinosa. A simple vista parece sacado de una película de terror, la verdad. Sí, es una imagen visual muy potente. Y honestamente, bastante descriptiva. Porque esa forma tan peculiar es justamente lo que le ha dado su identidad a lo largo de los siglos. Claro. Estamos hablando del hongo auricularia. O bueno, científicamente, Auricularia auriculajudai. O como se le conoce más popularmente, ¿no? La famosa oreja de Judas o Kikurach allá en Japón. Y bueno, hoy tenemos una misión muy clara en este análisis profundo. Ajá, así es. Porque lo que más me voló la cabeza al estar revisando todas las investigaciones clínicas, los perfiles bioquímicos y hasta reportes de clínicas de acupuntura, es cómo este organismo pasó de ser un mito antiguo a revelarse como una verdadera caja de herramientas biológica. Exacto, una caja de herramientas respaldada al 100% por la ciencia moderna. Y ese salto, o sea, del folclore al microscopio, es fascinante. Sí, totalmente. Fíjate que el nombre Oreja de Judas viene de una leyenda muy antigua. Cuenta que, tras la traición bíblica, Judas se quitó la vida ahorcándose en un árbol de saúco. Y según el mito, de esa madera brotó este hongo. ¡Wow! Como un recordatorio permanente, ¿no? Ándale, exactamente. Pero, digo, dejando el misticismo de lado, la biología nos da un dato interesantísimo hoy en día. A ver, cuéntame. Pues resulta que el saúco y la madera en descomposición siguen siendo el lugar preferido de este hongo para prosperar en la naturaleza. Ok. A ver, analicemos esto con detalle. Tenemos un aspecto visual un poco inquietante, una leyenda bastante oscura y un uso documentado en la medicina tradicional china por más de 2600 años. Ujú. Pero si cerramos el libro de cuentos y encendemos el microscopio, o sea, ¿qué hay exactamente dentro de esta oreja que está llamando tantísimo la atención de los investigadores? Pues mira, lo que encontramos es una colección sumamente sofisticada de moléculas. O sea, moléculas súper especializadas. Para entenderlo bien, hay que ver a la oreja de Judas no como un simple alimento, sino como una fábrica química. Ok, una fábrica. ¿Y qué produce? Destacan tres componentes clave. Primero, la auricularina, que funciona como un fluidificante natural de la sangre. Ajá. Luego tenemos el ergosterol, que es básicamente la vitamina D en su forma más pura, ahí lista para que la luz del sol la active. ¡Órale! Y finalmente, la melanina fúngica. Ese pigmento oscuro que le da su color pardo, pero que a nivel molecular, fíjate, es un antioxidante de una potencia brutal. Y revisando los perfiles nutricionales en los textos, o sea, parece la etiqueta de un suplemento de altísima gama. Tiene vanadio, silicio, cobre y un tipo de hierro que el cuerpo absorbe con una facilidad impresionante. Sí. Es súper completo. Viéndolo así, con todos estos componentes, digo, esto no es solo un nutriente más, parece una especie de navaja suiza biológica. Me gusta ese término. Pero me surge una duda aquí. O sea, ¿cómo es posible que un organismo tan simple, que crece pegado a un tronco podrido, sea capaz de fabricar una maquinaria celular tan compleja? Es una analogía excelente la de la navaja suiza, pero con una pequeña diferencia. Y es que esta navaja evoluciona. A ver, ¿cómo? Hay que pensar en el entorno donde vive el hongo. Un tronco podrido es literalmente un campo de batalla biológico. Está lleno de bacterias superagresivas, virus, otros hongos que compiten por territorio. Claro, estrés ambiental constante, ¿no? Exactamente. Entonces, para no ser devorado, el hongo auricularia tuvo que desarrollar defensas químicas extraordinarias a lo largo de millones de años. Ese arsenal que usa para sobrevivir en el bosque es altamente compatible con la biología humana. O sea, por una coincidencia evolutiva fascinante, sus herramientas encajan casi a la perfección con nuestras necesidades. Así es, encajan como piezas de rompecabezas.
Y hablando de herramientas que encajan, hay una que me pareció espectacular por cómo repara, digamos, las tuberías del cuerpo humano. Ah, el sistema cardiovascular. Exacto. En los textos clínicos se le describe casi como un fontanero experto. Básicamente hace que la sangre no sea tan espesa gracias a esta molécula que mencionaste, la auricularina. Sí, la auricularina. Y esto evita que las plaquetas se peguen entre sí, ¿verdad? Exactamente. Y el cómo lo hace es la verdadera genialidad aquí. Cuando las plaquetas se agrupan innecesariamente, forman trombos o coágulos que pueden llevar a infartos o embolias. Que es lo que nadie quiere. Claro, los medicamentos tradicionales para esto, o sea, los anticoagulantes sintéticos, hacen su trabajo muy bien, pero a veces, con el uso prolongado, pueden llegar a debilitar las paredes de los vasos sanguíneos. Uy, ok. Y la auricularina no hace eso. No, fíjate que la auricularina interfiere con los receptores específicos de las plaquetas para que no se adhieran, mejorando la microcirculación, pero sin degradar la integridad ni la flexibilidad de la pared vascular. O sea, el tubo se mantiene fuerte, pero el líquido fluye mejor. Ándale, tal cual. Haz de cuenta que es como limpiar el sarro de una tubería sin usar un ácido corrosivo que termine rompiendo el metal de la tubería. Es un gran ejemplo, sí. Y bueno, no solo limpia la sangre a nivel de coagulación, también hace el trabajo de lo que los médicos llaman un agente hipocolesteromiante. Un término un poco rebuscado, pero sí. Para ponerlo en términos sencillos, pues atrapa el colesterol malo, ¿no? Así es. Funciona con un mecanismo muy similar al de las estatinas en dosis bajas. Bloquea parcialmente la síntesis de colesterol en el hígado. Pero también tiene una acción mecánica súper interesante en el intestino. Ah, atrapa las moléculas ahí mismo. Sí, atrapa las moléculas de colesterol que vienen de la dieta antes de que crucen la pared intestinal y lleguen al torrente sanguíneo. Y las elimina de forma natural. ¡Guau! Y lo más importante para muchos pacientes es que logra esto sin los efectos secundarios musculares, ya sabes, como debilidad o dolor, que a menudo acompañan a los tratamientos farmacológicos para el colesterol. O sea que tenemos a un fontanero que destapa, limpia y protege las arterias. ¡Padrísimo! Pero su trabajo metabólico no se detiene ahí. También le entra el quite con el control del azúcar. Uy, sí, ese es un tema vital. Y aquí es donde la investigación señala a los famosos glucomananos. Los glucomananos son un tipo de fibra soluble verdaderamente fascinante. Para entender cómo funcionan, hay que imaginar qué pasa cuando llegan al tracto digestivo humano. A ver, hazme la imagen visual. A diferencia de otros alimentos, el cuerpo humano no tiene las enzimas para descomponerlos completamente. Así que, en lugar de digerirse, absorben muchísima agua. Ok. Multiplican su tamaño y se transforma en una especie de gel viscoso y muy suave dentro del intestino. Me encanta tratar de visualizar esto dentro del cuerpo. O sea, ¿significa esto que ese gel intestinal funciona literalmente como un tope de velocidad para el azúcar? Ándale. O sea, digo, si alguien se come un pastel, que normalmente provocaría una avalancha brusca de glucosa en la sangre, haciendo que el páncreas trabaje a marchas forzadas, este gel convierte esa avalancha en un río tranquilo y controlado. Médicamente hablando, esa analogía del tope de velocidad es precisa al milímetro. Lo que hace el gel es atrapar los carbohidratos e ir liberándolos muy lentamente a través de la pared intestinal. ¡Qué maravilla! Evitar esos picos bruscos de insulina es el objetivo principal para manejar o prevenir condiciones crónicas, como la resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2. Es ingeniería física pura dentro del intestino. Reparar las tuberías de la sangre y controlar el tráfico del azúcar suena fantástico. Pero un cuerpo no solo necesita flujo, o sea, necesita un sistema de seguridad de primer nivel. Totalmente. Un ejército. Y aquí es donde la investigación hace un giro hacia el sistema inmunológico y la defensa celular. Porque las fuentes clínicas detallan cómo los beta-glucanos de la oreja de Judas no solo suben las defensas, sino que actúan como una inmunomodulación adaptógena. Sí, una palabra compleja pero clave. Lo comparan con un termostato inteligente. La de nuestro cuerpo reconocen de inmediato. Ajá. Al detectarlos, los betaglucanos leen, de alguna manera, el estado de alerta del organismo. Si el sistema inmune está deprimido, si hay susceptibilidad a virus,
Pues estos compuestos lo estimulan, encienden las alarmas y reclutan más células de defensa. A ver, Frena y un segundo. fíjate que siempre nos bombardean con la idea de que hay que subir las defensas al máximo, Sí, todo el tiempo. que hay que tomar vitamina C a cubetazos, jugos antigripales de todo tipo, porque tener el sistema inmune a tope siempre es lo mejor. Es un mito súper común. Entonces, si consumo esto y el hongo de repente decide, entre comillas, calmar mi sistema inmune, ¿no me estoy dejando la puerta abierta para que entre cualquier resfriado o infección? Suena súper contradictorio. Es una duda muy válida y te diría que es uno de los malentendidos más grandes en la salud preventiva actual. ¿Así? Sí, porque tener un sistema inmune trabajando al 100% todo el tiempo, a máxima revolución, es altísimamente peligroso. Órale. Imagina un ejército que lleva semanas sin dormir, tomando estimulantes, y de repente empieza a dispararle a los civiles de su propio país. Uy, qué miedo. Pues eso es en esencia una enfermedad autoinmune. Condiciones como el lupus, la artritis reumatoide o problemas de tiroides ocurren precisamente porque el cuerpo pierde la capacidad de distinguir entre un patógeno externo y el tejido propio. Claro, el cuerpo se ataca a sí mismo. Exactamente. En modelos de estudio realizados con animales que presentaban cuadros severos similares al lupus, se observó algo increíble. ¿Qué pasó? Los extractos de la auricularia detectaban esta hiperactividad destructiva y lograban reducir los niveles de autoanticuerpos. Básicamente, calmaron la tormenta inmunológica. ¡Wow! Por eso no es un interruptor que solo va hacia arriba, es un termostato. Si hace frío, enciende la calefacción para protegerte de un virus. Pero si la casa se está incendiando por dentro en un ataque autoinmune, activa los aspersores para apagar el fuego. Es brillante. Un general con estrategia en lugar de un soldado alterado que le dispara a todo lo que se mueve. Y leyendo sobre aplicaciones en temas mucho más delicados como la oncología, me topé con el impacto en las células natural killer o células asesinas naturales. Sí, las células natural killer son las fuerzas especiales de nuestro sistema inmunológico. Son las encargadas de patrullar y destruir células tumorales o gravemente infectadas. Ajá. El problema es que durante tratamientos agresivos como la quimioterapia, estas células suelen ser víctimas del fuego cruzado. Sus números y su actividad caen en picada. Claro, se barren con todo. Lo que hace el extracto de este hongo es crear un escudo biológico. Ayuda a mantener la viabilidad y la agresividad de estas fuerzas especiales. ¡Órale! Les permite seguir haciendo su trabajo de limpieza celular, incluso cuando el cuerpo está bajo un estrés tóxico masivo por los fármacos. ¡Qué impresionante! Y esa protección celular de la que hablamos no se queda solo de los hombros hacia abajo. Sube hasta el cerebro, tocando directamente el tema de la salud cognitiva. Así es, cruza esa frontera. Y aquí es donde vuelve a aparecer en la investigación esa melanina fúngica, el pigmento oscuro que mencionaste al principio. Se detalla cómo logra cruzar la barrera hematoencefálica y funciona como un chaleco antibalas para las neuronas. Sí, reduciendo la neuroinflamación. La neuroinflamación es ese fuego silencioso que arde lentamente y que hoy sabemos que está en la raíz del Parkinson, la demencia y el Alzheimer. Ujú. Pero lo verdaderamente revolucionario de la literatura científica sobre la variante auricularia politricha es su interacción enzimática. Los científicos encontraron que sus compuestos bloquean una enzima muy específica en el cerebro, llamada base 1. Ok, a ver, pongamos eso en cristiano para los que no somos neurólogos. ¿Qué hace la base 1 y por qué demonios queremos bloquearla? Imagina que la enzima base 1 es una máquina dentro de una fábrica cerebral encargada del mantenimiento. Ok, una máquina de mantenimiento. Pero con la edad o el estrés oxidativo, esta máquina se descompone y empieza a cortar proteínas de manera equivocada. Esa mala manufactura genera una especie de basura pegajosa, conocida como placas amiloides. Ah, he escuchado de eso. Sí, estas placas se acumulan, asfixian a las neuronas y bloquean la comunicación entre ellas. Esa es la firma clásica del Alzheimer. ¡Wow! Bloquear o inhibir a la máquina defectuosa, la BCE1, es actualmente uno de los santos griales de la investigación farmacéutica contra el deterioro cognitivo. Y resulta que este hongo tiene inhibidores naturales de BCE1 en su composición. Es un nivel de complejidad brutal. O sea, tenemos un organismo que fluidifica la sangre, modula el ejército del cuerpo, protege a las neuronas de su propia basura tóxica. Es multifuncional. Pero para que toda esta maquinaria opere,
el cuerpo necesita cimientos estructurales fuertes. Y eso nos lleva directamente a cómo este hongo impacta en los huesos, los cartílagos y la forma en que absorbemos nutrientes a través de la digestión. Pasando a la estructura ósea, la clave está en el ergosterol. Como dijimos antes, es un precursor de la vitamina D2. Ajá. Cuando la sangre, que ahora fluye mucho mejor gracias al hongo, transporta el calcio que comemos, necesita una llave para que ese calcio realmente entre al interior del hueso y que no se termine desechando por la orina o calcificando las arterias. Claro, que llegue a donde tiene que llegar. Exacto. La vitamina D2 actúa como esa llave. Pero hay una pregunta obligada aquí. O sea, ¿cómo es que las sustancias de una seta, de un hongo silvestre, tienen instrucciones químicas que nuestras células óseas humanas entienden y obedecen? Digo, parece demasiada coincidencia. Es una pregunta muy profunda y tiene que ver directamente con nuestra historia evolutiva. Fíjate que los humanos y los animales estamos mucho más emparentados biológicamente con los hongos que con las plantas. ¿De verdad? Sí, compartimos un ancestro común relativamente reciente en la línea de tiempo celular. Nuestra maquinaria biológica habla el mismo idioma. ¡Órale, qué loco! Por eso, cuando el hongo produce ergosterol, nuestras células no lo ven como un elemento extraño. Saben exactamente cómo metabolizarlo y usarlo. Y va más allá de solo depositar calcio. ¿Qué más hace? Los compuestos del hongo envían señales celulares que frenan a los osteoclastos. Que son las células que destruyen o reabsorben el hueso viejo, ¿correcto? Exacto. Frena a las que destruyen y al mismo tiempo pisa el acelerador de los osteoblastos, que son las células obreras encargadas de construir hueso nuevo y denso. A ver, resumiendo un poco esto, viéndolo en el panorama general, la oreja de Judas no solo es un fontanero que destapa las tuberías, sino que usa esa misma tubería limpia para mandarnos albañiles especializados que refuerzan el concreto de los huesos. Es una excelente forma de verlo. Y supongo que algo parecido ocurre con las articulaciones, ¿no? Siguiendo esa lógica, sí. Para las articulaciones, específicamente los cartílagos, que son nuestros amortiguadores naturales, entran en acción ciertos polisacáridos complejos del hongo. Ok. Lo que hacen es inhibir drásticamente las enzimas destructoras que degradan el colágeno y el cartílago con el paso del tiempo o por el desgaste físico. Es un mecanismo preventivo invaluable para frenar condiciones dolorosas como la artrosis severa. ¡Qué joya! Ahora, para que todos estos beneficios celulares, desde la sangre hasta el hueso, realmente ocurran, pues el estómago y los intestinos tienen que estar haciendo su trabajo. Así es. La digestión es la base de todo. Hay un concepto de la medicina tradicional china que me pareció súper poético en la revisión de los textos. Dicen que la oreja de Judas hidrata la sequedad del cuerpo. Y detrás de esa poesía milenaria hay una gastroenterología muy precisa. Hidratar la sequedad se traduce hoy en día como la capacidad de reparar y nutrir la mucosa intestinal y el microbioma. Ok. El hongo actúa como un jardinero compasivo para el intestino. Sus fibras prebióticas, que no podemos digerir nosotros, son el banquete perfecto para las bacterias beneficiosas que habitan en nuestro colon. Ah, alimenta a los buenos. Exacto. Al alimentar a esta flora buena, las bacterias producen ácidos grasos de cadena corta que desinflaman toda la pared intestinal. Ujú. El resultado de equilibrar este terreno es que regula la digestión por ambos extremos, alivia un estreñimiento crónico al aportar volumen y gelificación, pero también calma episodios de diarrea funcional al desinflamar y regular la absorción de líquidos. O sea, te balancea por donde lo veas. Y bueno, llegados a este punto de la investigación, después de ver toda esta ciencia que parece ficción, la gran pregunta es muy práctica. ¿Cómo lo consumimos? Exacto. ¿Cómo se lleva toda esta teoría a la vida diaria de quienes nos escuchan? Porque ir al bosque después de una tormenta a buscar saúcos podridos buscando orejas gelatinosas, pues no es el plan más realista para mejorar la salud en un martes por la tarde. Totalmente de acuerdo. Y afortunadamente no hace falta hacer eso. Hoy en día tenemos dos vías principales para aprovecharlo: la culinaria y la suplementación clínica avanzada. A ver, cuéntanos de la culinaria primero. En la parte culinaria, sobre todo en la cocina asiática, el hongo se compra deshidratado, se remoja en agua y se añade a sopas, salteados con vegetales o ensaladas. ¡Suena rico! La ventaja es que no tiene un sabor invasivo. Es como una esponja biológica que absorbe el sabor del caldo o las especies y aporta una textura crujiente muy particular. Sin embargo, Aquí viene el pero. sí,
Si el objetivo es terapéutico para tratar la inflamación o proteger la memoria, las dosis de la comida simplemente no son suficientes. Ahí es donde entra la suplementación. Y en las fuentes clínicas hacen una distinción muy marcada entre los tipos de suplementos. Hablan del extracto líquido por un lado y de las cápsulas por el otro. ¿Cuál es la diferencia real a la hora de tomarlo? Todo se reduce a la velocidad y al propósito que busques. El extracto líquido es la artillería de acción rápida. Se administra de forma sublingual, unas gotas debajo de la lengua. Ajá, directo. Al hacerlo así, los componentes bioactivos, como la auricularina, evitan el largo proceso de la digestión y el paso por el hígado. Se absorben casi de inmediato en la red de capilares hacia el torrente sanguíneo. O sea, rapidísimo. Sí, esto es ideal para fases agudas. Ya sabes, un pico de inflamación, dolor crónico activo o un desequilibrio metabólico severo. Ok, entendido. ¿Y las cápsulas entonces son más para el largo plazo, supongo? Exacto. Los comprimidos o cápsulas que contienen el extracto del cuerpo fructífero entero son la versión de mantenimiento. Ok. Y hago hincapié en que idealmente debe ser un hongo cultivado de forma ecológica sobre madera, no sobre granos, para mantener su perfil químico real. Se liberan lentamente en el tracto digestivo y son perfectos para la prevención a largo plazo. Buenísimo. Además, en la micoterapia siempre se recomienda trabajar por ciclos, tomarlo diariamente durante 2 meses y luego hacer un mes completo de descanso. Para no acostumbrar al cuerpo. Exactamente. Esto evita que los receptores celulares generen tolerancia y garantiza que el cuerpo siga respondiendo a los estímulos del hongo. Y aquí viene una de las partes más interesantes de la medicina integrativa, que son las sinergias, la capacidad de armar combinaciones. Uy, sí, es fundamental. Porque las investigaciones sugieren alianzas estratégicas para potenciar los efectos. Por ejemplo, para proteger el corazón, sugieren combinar la oreja de Judas con el hongo reishi. Excelente combinación. Para el sistema inmune, mezclarlo con shiitake. Para los huesos, añadirle vitamina D3 y K2. Y algo que me sorprendió por lo simple, para la anemia aconsejan acompañarlo con vitamina C natural. Sí, el limón de toda la vida. Porque al parecer multiplica por 3 la absorción de ese hierro maravilloso que trae el hongo. Es una forma fantástica de verlo. En la naturaleza, ninguna molécula opera en un vacío. Siempre trabajan en redes complejas y de apoyo mutuo. ¡Claro! Y la medicina integrativa busca justamente replicar la inteligencia de esas redes. La vitamina C, por ejemplo, cambia el estado de oxidación del hierro vegetal o fúngico, haciéndolo ultra biodisponible para el intestino humano. Es como abrirle la puerta de par en par. Pero a ver, aguas con esto. Porque crear estas sinergias me suena a armar un equipo de fuerzas especiales, una especie de Avengers de la salud celular, donde cada suplemento cubre el punto ciego del otro. Es una excelente forma de entenderlo, la verdad. Pero me imagino que hay reglas. Claro. Como con cualquier herramienta sumamente potente, hay reglas de seguridad estrictas. El hecho de que sea natural no significa que sea inofensivo si se usa mal. Muy cierto. Las precauciones son muy claras. Debido a su potente efecto fluidificante de la sangre, por ningún motivo debe combinarse con medicamentos anticoagulantes farmacéuticos como la warfarina o la heparina sin una supervisión médica directa. Ok, cuidado ahí. Porque podría potenciar el efecto y causar sangrados. Tampoco se debe usar si se están tomando medicamentos inmunosupresores para trasplantes. Y bueno, como regla general de precaución clínica, se desaconseja su uso durante el embarazo, la lactancia y en menores de 6 años. Siempre hay que tener un respeto absoluto por la potencia de la química natural. Y consultar al médico de cabecera es el paso número 1 innegociable para todos. Definitivamente. Haciendo una recapitulación mental del enorme valor de lo que hemos analizado en esta inmersión profunda de hoy. Empezamos imaginando una extraña oreja en un árbol muerto en medio del bosque y terminamos descubriendo a un regulador maestro de la biología humana. Así es. ¿De cuándo calmar al sistema inmune? De los albañiles que reconstruyen el hueso y de ese chaleco antibalas oscuro que protege nuestra memoria. Un currículum impresionante. Totalmente. Para la gente que nos acompaña y busca tomar el control de su salud desde la prevención, tener esta información desmenuzado es oro puro. Lo es, sin duda. Lo que la historia del hongo auricularia nos demuestra de forma tajante es que la naturaleza lleva cientos de millones de años desarrollando respuestas químicas profundamente inteligentes para proteger la vida.
No estamos hablando de un simple remedio de la abuela, sino de un complejo de ingeniería celular milenaria validado por la ciencia contemporánea. Pero, si me lo permites, antes de terminar, me gustaría dejar sobre la mesa una última reflexión. A ver, Una idea que va un poco más allá de la biología humana y que apenas se asoma entre las líneas de estas investigaciones ecológicas. por favor, adelante. Sabes que me encantan esos cambios de perspectiva para cerrar. Hemos hablado durante todo este análisis sobre cómo este hongo repara las arterias, protege el cerebro y prolonga la calidad de vida del ser humano. Pero si hacemos un zoom hacia atrás y pensamos por un momento en su rol ecológico primario, en su verdadero trabajo en el bosque, Ajá. la auricularia nace casi exclusivamente de la madera muerta, de las ramas rotas o de los troncos enfermos que ya no tienen salvación. Su función original en este planeta es tomar la muerte, la decadencia y la putrefacción de la naturaleza y, literalmente, transformarla a nivel molecular en compuestos bioquímicos increíblemente complejos que generan vitalidad. Qué fuerte. Toma la muerte y la convierte en la misma medicina que fluidifica nuestra sangre y protege nuestra mente. Y esto inevitablemente nos deja con una pregunta profundamente inquietante y maravillosa. ¿Cuál es? Si un organismo que se alimenta de la descomposición guarda secretos tan extraordinarios para la longevidad, ¿cuántas otras medicinas revolucionarias, capaces de cambiar el curso de la historia humana, se estarán escondiendo a simple vista en esos rincones húmedos de la naturaleza que solemos ignorar, pisar o que simplemente consideramos madera muerta? Qué manera de poner todo en perspectiva, de verdad. Resulta que cuando caminamos por ese bosque y vemos esa pequeña forma de oreja gelatinosa pegada a la corteza, pues tal vez no solo somos nosotros quienes estamos observando a la naturaleza con curiosidad. Así es. Tal vez, a través de millones de años de prueba y error evolutivo, la naturaleza ha estado escuchando atentamente todo lo que nuestro cuerpo necesita para sanar. Nos escuchamos en el próximo análisis profundo.